El libro de los Hechos en el capítulo 15 es donde vamos hoy a compartir. Todo este año hemos estado hablando de lo que implica tener nosotros al Señor Jesucristo como Rey y Señor en nuestra vida. La palabra Cristo es una palabra del Nuevo Testamento que equivale a la palabra Mesías del Antiguo Testamento. De hecho, no está traducida, sino simplemente está transliterada en nuestras Biblias. En griego se dice Christos y significa ungido, Salvador, Mesías. Y la palabra Cristo en el Nuevo Testamento aparece 500 veces aproximadamente. Son demasiadas, comparándolo a cuántas veces aparece la palabra amor o la palabra perdón o cualquier otro concepto. Cristo y su palabra compuesta de Jesucristo. Tocamos por varios meses solamente la enseñanza que Él dio a sus discípulos la noche que Él fue entregado. Aquel jueves que se reunió con ellos y tomó la Santa Cena y les dijo, partiendo el pan, este es mi cuerpo, que por ustedes será entregado, y compartiendo la copa, esta es mi sangre, que por ustedes será derramada. Y nos dimos cuenta de lo que significa permanecer en Cristo, lo que significa obedecer su palabra, lo que significa rendir nuestras vidas. Después celebramos su muerte y su resurrección. El domingo de resurrección, que fue el segundo domingo que estuvimos en este lugar, nos cambiamos de local, y el segundo domingo celebramos aquí que el Señor vive y el Señor reina y está entre nosotros y viene otra vez. De ahí a ahora hemos estado hablando de lo que implica para una persona, hombre o mujer, de cualquier raza, de cualquier contexto cultural, de cualquier familia, pero que ha decidido darle su vida al Señor y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Entonces hemos estado viendo en el libro de los Hechos diferentes situaciones que nos muestran lo que es creer. Hablábamos, por ejemplo, de Pablo, Saulo de Tarso, que primero siendo él un fariseo, un judío, metido en todas las reglas y leyes de acuerdo a Moisés del Antiguo Testamento, yendo a perseguir a los cristianos a Damasco, teniendo el permiso para apresarlos y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados por creer en Jesús, que es el Cristo. En ese camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús, una visión donde él cae al piso y Jesús habla con él. Y vimos todo lo que sucedió con ese hombre que estaba persiguiendo a la iglesia y luego se convierte en el predicador número 1 hacia aquellos que no eran judíos. Vimos aquel primer mártir que dio su vida por creer en Jesús y compartir con el pueblo. Y hemos estado viendo que seguir al Señor Jesús no es algo sencillo. No lo fue y no lo ha sido y no lo es. Vimos cómo el Señor usó, por ejemplo, al apóstol Pedro para ir a compartir por primera vez a gente que no era judía, ahí mismo en el territorio de Palestina. Y fue a la casa de un centurión, un italiano, que este centurión, un ángel, le había dicho, el Señor te ha oído, manda y que vayan a la ciudad de Jope y ahí en la calle derecha van a encontrar una casa de uno que se llama así y ahí adentro hay otro que se llama Simón. Él dile que venga y él te va a explicar todo. Y llega Simón Pedro y comparte el evangelio por primera vez a gente que no era judía. Si gustan abrir entonces sus Biblias conmigo en Hechos capítulo 15, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Aquí vamos a ver cómo la iglesia ya se estaba organizando, los primeros cristianos, con la autoridad apostólica, y cómo estaban sucediendo cosas
en el entorno, qué estaba pasando. Porque había gente que estaba recibiendo la palabra y estaban creyendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, el Salvador, y que su muerte en la cruz y su sangre derramada fue para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, y que era la única manera de que el hombre podía recibir ese perdón. Verso 1: entonces algunos que venían de Judea, donde está Jerusalén, la región de Judea, enseñaban a los hermanos. Y la enseñanza era la siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y estaban poniendo la circuncisión como una condicional encima del sacrificio de Jesús. De pronto algunos en sus enseñanzas quieren poner cosas encima del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ok, está bien que Jesús murió en la cruz, está bien que derramó su sangre, pero eso no basta, tienes que hacer algo más. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Yo no sé cómo le hicieron, pero se pusieron de acuerdo todos, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y entonces enviaron a Judas, que no es obviamente el que traicionó al Señor Jesús y lo entregó, que también tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Aquí aparece Silas, que Silas va a ser muy interesante en todo el resto, muy importante seguirlo en el resto del libro de los Hechos con Pablo. Se convierte en brazo derecho de Pablo. Varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído, y aquí está escrito el acuerdo, aquí está escrito el acuerdo que tomaron ellos, el concilio. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y vean el juicio: salieron de entre nosotros, pero sin nosotros mandarlos, y han estado perturbando el alma de ustedes. Les han estado diciendo que hagan cosas para ganarse la salvación, y así no es. Nosotros no fuimos hechos para llevar malas nuevas. Nosotros fuimos hechos para llevar buenas nuevas. Y cuando hablamos de mira las cosas como están en la ciudad, mira lo que está pasando, podemos decir todo lo malo, porque lo oímos hasta el cansancio. Pero nosotros no somos predicadores de las cosas malas. Nosotros no anunciamos todo lo malo. Lo entendemos, lo comprendemos y estamos expuestos igual que cualquiera, pero nuestra predicación es hablar del Evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas. En medio de todo lo que estamos viviendo hay un Salvador, y ese es Jesucristo el Señor, y a Él hay que darle nuestra vida. Dice: y Judas y Silas, verso 32, como ellos también eran profetas, Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Creyentes que saben cómo, con abundancia de palabra, consolar a otros. No les leas el periódico si los quieres consolar. Léeles la Biblia. No les hables de todos los problemas. ¿Por qué la selección mexicana no hizo nada en la Copa? Está bien, pues ya sabemos. Pero si quieres consolar los corazones de la gente, necesitamos darles abundancia de la palabra de Dios. Necesitamos fortalecernos de la palabra. Vamos a orar para terminar. Ser cristiano, entonces, es ser hombres y mujeres que creemos en el Señor Jesús y no estamos imponiendo a nadie nada para que puedan salvarse aparte de eso.
Ser cristianos son hombres y mujeres que estamos dispuestos a hablar de los asuntos y resolverlos. Ser cristianos son hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida. Y si te envían, si el Señor te lleva a llevar la palabra a otra parte, aún exponiendo tu vida, estás dispuesto. Ser cristiano es un hombre o una mujer que sabe consolar a otras personas, dando abundancia de palabra.